Buen día a todos. Agradecido a Presid por esta convocatoria, tener este equipo de lujo conmigo en este momento. Agradecido también al INTA por permitirme estar con APRESID en este instante también, y agradecido a todos ustedes que están invirtiendo laburo y tienen que sacarle renta a este espacio que hemos preparado. No de casualidad estamos acá. APRESID hace unos 3 años trató de algún modo de ir detectando lo que se iba a venir y dónde iban a estar los problemas principales. Después tuvimos un taller de cocreación y surgió Capital Humano en prácticamente todos los temas como algo muy fuerte para tratar. Y fundamentalmente, me estoy cuidando para no decir malas palabras, pero todos tenemos algún problemita cuando trabajamos con maquinaria. En todos los lugares hay algunos problemas cuando trabajamos con maquinaria. El título fue independientemente que nos haya gustado o no, lo tuvimos que aceptar. Y el capital humano, o sea, el quién lo hace, y dentro de un sistema complejo que además tiene inconvenientes y se va a insertar dentro de problemas complejos, el capital humano en aquella empresa que desarrolla y fabrica elementos para de alguna manera insertarse en alguna actividad de un sistema complejo, y el capital humano trabajando con una herramienta que tiene clientes internos y externos en la empresa. Es un poco el desafío que vamos a tomar. El Vasco Yeta, que era un prócer de Espartillar, hace muchos años me decía: Guille, es más fácil aprender que desaprender. En el año 1962, este americano ya venía viendo lo que iba a pasar, y Toffler en el año 1970 plasmó la idea en su libro y la hizo famosa. El desafío hoy es tratar de desaprender para volver a aprender. Así no se me duerme Fede para que no lea. Nosotros tuvimos alguna previa acá para tener acuerdos. Si vinieron a esperar una receta, hay otras salas, capaz que vamos a perder el tiempo. La idea es un poco contar experiencias y manejarnos en este marco en el que estamos. Entonces, yo le voy a pedir de algún modo que se presenten con quién vamos a estar compartiendo el panel, que nos digan un poco qué hacen, cómo se perciben dentro de la empresa en la que les toca trabajar, o sea, quién los remunera, y que nos cuenten un poco de algún modo cómo ubican al capital humano dentro de su modelo ideal de trabajo, ¿no es cierto? Así que, bueno, Ricky, ¿te puedo llamar Ricardo? Bien, vamos Ricardo. Bien, buen día a todos. Ricardo alias Ricky, digamos, en eso tengo la suerte de hacer lo que me gusta todos los días, como la mayoría de los que laburamos una parte de nuestro tiempo al aire libre. Soy ingeniero en producción agropecuaria, especialista en producción vegetal, después hice un MBA y después de todo eso asumí que era un nerd. Me gusta hacer un poco de cosas distintas y básicamente acá me invitaron como productor y profesor, que son los dos principales sombreros que tengo. Cuando Guille me invitó para esto, lo primero que le dije, sí, no tenía ni idea, el título no me gustaba, pero el capital humano alrededor de nuestros cultivos y cómo hacemos las cosas, para mí no es una limitante, porque yo pienso que hay una oportunidad enorme en cambiar cosas. Y Guille me preguntaba, ¿cómo te ves? Y yo la verdad que en mi rol de director de empresa o administrador, me veo muchísimo como si fuera un director de orquesta, en donde en algunos lugares tengo los mejores instrumentos, en otros lugares tengo los mejores músicos y en otros lugares tengo las mejores partituras. Pero si no las combino en el momento exacto, en el lugar exacto, suena para la miércoles, ¿sí? Y acá tiene un montón de otros aditamentos
que yo un cultivo de maíz tengo que tomar 90 decisiones a lo largo del ciclo. Es mucha cantidad de variables y no le puedo mostrar esa complejidad a todos los que trabajan conmigo, porque si no se asustan y se van a la miércoles. Entonces, en esto, ¿cómo me veo en eso? ¿Cómo veo a cada uno de los que está hoy medio poco, porque por suerte en Derollo vieron 18, así que estamos recontra contentos? ¿Cómo veo a cada uno de los que trabaja solo un rato al día en una máquina? Y a mí me encantaría verlo como un piloto de Fórmula 1 que tiene todo resuelto para hacer en ese momento y ese lugar lo que tiene que hacer. Cuando lo miro hoy, porque además no es un piloto de Fórmula 1, sino es Cacho, Pedro, Nico, ¿sí? Es bastante distinto. Pero voy en ese camino. Y qué me parece re importante cuando miro esto, yo la incorporación, desde mi rol en la empresa y también como profe me pasa lo mismo cuando trato de robar materia gris para las cadenas agroindustriales, yo lo veo medio muy simple, digamos. Como es ¿puedo decir que es un quilombo? ¿Sí? Como es un quilombo, trato de simplificarlo. Entonces, para mí, la incorporación de tecnología sostenible a cualquier sistema, pero en mi caso es una empresa, un campo, un lote, un ambiente, un microambiente, tiene que ver con básicamente 3 cosas, ¿sí? Que la tecnología entre y calce bien en el paquete tecnológico que estoy usando. Si yo estoy desacompasado en el tiempo, rompo cosas. Entonces, una tecnología en un paquete. Ese paquete tecnológico tiene que tener las tecnologías habilitantes que le permitan expresarse. Acá la hablé en difícil, ahora me van a entender. No importa tener la mejor máquina, si no tengo conectividad para que eso se exprese, estoy limitado por eso. ¿Cuál es la tecnología habilitante más necesaria que tenemos todos? Los caminos, para entrar y salir cuando queremos. Eso es una tecnología habilitante. Entonces, tecnología habilitante. Primero la cultura de la organización y si es legal o no es legal. Y cada empresa es distinta en su cultura. Cada contratista es diferente en su cultura para mis proveedores de servicios. Y por último, y no menos importante, que es el que hace las cosas todos los días. Nico, Cacho, Pipi. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si esas 3 cosas no están equilibradas, no obtenemos el resultado. ¿Y qué es el resultado? ¿Y cuál es mi cliente? Plantas de maíz, girasol, trigo, que gestionan de la mejor manera la fotosíntesis para darme un producto. Y en la ganadería, pasto que viene la vaca y se la come. ¿Sí? Lo que producimos es eso, el cliente final para nosotros es eso. Gracias, Ricky. Trabajamos este panel pensando en los 5 fantásticos, dónde, cuándo, quién, cómo y con qué. Y Ricky, de algún modo, trabaja a nivel sistema. Todos trabajamos a nivel sistema, pero requiere su modelo productivo, su cadena, su proceso, una herramienta. Entonces dijimos, armando el panel, necesitamos a alguien que piense en construir esa herramienta. Y para eso nos fuimos a buscar alguna empresa y a ver quién es y qué significa. Entonces la misma pregunta va para Pipi, ¿te puedo decir Enrique? Pipi, no hay problema. Va para Enrique, que le van a decir Pipi. Entonces, ¿quién sos? ¿Qué rol percibís que ocupás ahí adentro? ¿Y cuál sería tu modelo ideal de gestión de capital humano, ¿no? Bien, bueno, buen día a todos, buenas tardes. Gracias por estar acá y por estar atentos. Soy Enrique Bertini. Mi madre me puso Pipi, así que llevo orgulloso el sobrenombre, no tengo problema. No es un sobrenombre que caiga bien para gente adulta, pero bueno, de todas maneras, soy ingeniero mecánico, soy director de la empresa Bertini, que fabricamos sembradoras. También estoy como presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Máquinas Agrícolas.
Así que bueno, lo que venimos a mostrarle acá, como dijo antes Guille, fue un poco la experiencia de vida, en definitiva, no receta, sino experiencia de vida con respecto a lo que tienen que ser los vínculos con las personas, ¿no? con los trabajadores. Mi rol en la empresa, además de diseñar las máquinas y tratar de que no se rompan, que a veces sucede y a veces se reniega, también se reniega con la gente en el uso de la máquina en el campo, pero mi rol casi que termina siendo en la empresa de psicólogo. Muchos de ustedes, cuando van a comprar un implemento nuevo, tratan de hacer un esfuerzo, sacar un crédito bueno y comprar la mejor tecnología, pensando que justamente se van a evitar mal gusto o malos momentos porque el operador a lo mejor lo van a tratar de evitar y resulta todo lo contrario. Nosotros en la metalúrgica tenemos también máquinas de herramientas de sofisticada tecnología, que son caras obviamente, y cada vez que incorporamos tecnología, en vez de independizarnos del trabajador, somos más dependientes del vínculo con el trabajador. Así que ahí tengo que hacer de psicólogo, que se peleó con la mujer, que se separó, que le tienen que pasar la cuota alimentaria, que el barrio, está bien Rosario, que el barrio en el que vive picante, que tiene que salir de día, que vienen entre varios y llegan tarde, que está de mal humor porque la tarjeta naranja le comió toda la plata cuando se le depositó la quincena. Así que además del sueldo, además de lo monetario, es importante un vínculo que permita que esa persona trabaje a gusto y rinda. Uno le paga a la persona las horas que está en la fábrica, pero no le puede pagar el comportamiento hacia la empresa o el pensamiento o la idea que pueda volcar hacia el desarrollo de lo que está haciendo. Entonces, el compromiso que viene del corazón y la energía, la habilidad de pensar para resolver problemas, no está en el recibo de sueldo. Eso está en la posibilidad que tiene de vincularse no solamente con quien dirige, sino también con el resto. Así que es muy difícil a veces entender que no todos los trabajadores, nosotros somos 110 trabajadores, que no todos los colaboradores tienen una idea participativa y no todos son buenas personas para lo que uno necesita. A veces es difícil entender de que hay gente que tiene un camino y no se va a salir de ahí, pero lo bueno o lo que a mí me pasa haciendo de psicólogo es tratar de rescatar a los que realmente valen la pena y tratar de ser de alguna manera más afín con eso. Esto tiene que ver también con las tecnologías. Las tecnologías han hecho que la información corra transversalmente. Entonces cuando yo bajo a la planta, yo estoy en la oficina en primer piso, cuando bajo a la planta y ya empiezo a recorrer, enseguida todos saben que estoy recorriendo, así que todos se ponen a trabajar. Y mientras tanto, digamos, ya no es más como antes que estaban incomunicados. Hoy está todo el mundo comunicado. Si ocurre algo bueno, se sabe. Si ocurre algo malo, se sabe 2 veces más rápido. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando uno está caliente con alguna situación, tratar de enfriarse y no manifestarla, porque eso genera, en el entorno genera algo negativo. Hicimos una escuelita de oficio en la fábrica que mejora el vínculo social dentro de la empresa, dentro de la pyme. Esa escuelita de oficio le dimos posibilidad que se inscriban o que participen los hijos o los parientes o los ahijados o la gente que tiene un compromiso con los que trabajan en la fábrica, con lo cual eso también me mejoró el vínculo en general. Así que hay algunas herramientas, además de la de ingeniería, que es mi pasión, como vos decías, Ricky. Soy un apasionado del dibujo y del diseño, pero eso es un vínculo frío con la computadora y el software, pero para lo que tiene que ver con los recursos humanos hay herramientas que se pueden explorar para mejorar y tener en claro esto, que uno cuando compra algo de mucho valor necesita sí o sí acompañarlo con alguien que tenga la vocación de hacerlo bien. Gracias, Pipi. Hay veces llega una máquina a un campo, alguno dice mixer, otro piensa embrague,
Y hay veces que pasa que esperan que los que trajeron la herramienta y se vayan o se vaya el dueño para ir como Mr. Bean dando vuelta alrededor de la herramienta y ver qué pasa, ¿no? Entonces, como ya no cuenta más anécdotas de lo que le pasa, sino que cuando viene pensando a quién contársela, se la cuenta a sí mismo. La idea de armar se la cuenta a sí mismo y eso es sabiduría para poder seguir capacitando y de algún modo estar en el terreno y llegar al operario. La idea de que esté el Chueco, ¿te puedo decir, Santiago? Sí, tranquilo. Y que se presente es un poco cómo ubicás al capital humano dentro de esas empresas que te llaman cuando dicen, no, llamalo al Chueco que te va a acomodar un poco las cosas, ¿no? ¿Quién sos? ¿Qué haces? Sí, buen día a toda la audiencia. Es un gusto estar aquí. Esperemos que podamos sacar ideas en conjunto para esto que es de trabajar con las máquinas. Yo soy Santiago Raderizani, licenciado en Mecanización Agrícola. Trabajé mucho tiempo en empresas de tractores, en la parte de servicio, de asistencia técnica, en la parte de ensayos. Y de hace muchos años atrás nos empezamos a dar cuenta que en los campos o en las empresas había que generar algo más para hacer los equipos productivos. Las primeras capacitaciones de esto nacieron en Santiago del Estero allá por el año 94. Después se fueron dando en las empresas de vez en cuando y últimamente me estoy dedicando de lleno a esto, que es un poco lo que estaba planteando Ricky, lo que planteaba Pipi también, el tema de las personas. Y qué encontramos en el campo y uno tiene que tratar de que las personas puedan comprender, hacer productivas máquinas, porque para eso fueron pensadas, digamos, todas las máquinas se diseñaron pensando, o sea, o para un operador que comprendía toda la máquina y por eso se le ponen sus ajustes y por eso se le carga un paquete tecnológico determinado. La tecnología nos facilita los trabajos y los hace mucho más eficientes, pero nunca reemplaza la idoneidad del operador. Respecto a la tecnología, lo primero que nos topamos muchas veces en el campo es que a veces las máquinas llegan al campo y las entregas técnicas, máquinas nuevas, ¿no? Y las entregas técnicas a lo mejor son incompletas o a lo mejor se hacen con el operario de turno y a veces no queda registrada en la administración todos los datos que dan las personas que van al campo. Otras veces también pasa lamentablemente que no se configura bien la máquina de entrada, que eso es por parte de los proveedores de la máquina. Y después también a nivel de las personas a veces también nos pasa, ¿no? Muchas veces cuando buscamos a una persona para venir a trabajar, bueno, yo por ahí estoy muy ligado a los tractores, por ahí con mucho trabajo, contactos y fundamentalmente con suerte podemos dar con una persona que tenga algo de experiencia, pero no podemos basarnos en eso para proyectar un trabajo. Entonces uno se pregunta, pero ¿hay gente que realmente piensa que no se puede capacitar a una persona? Porque si es así, no podemos esperar tener muchas expectativas de ese trabajo. Entonces, ¿cuál es el error ahí? Por otro lado, también tenemos que ver a veces cómo tener o retener a los buenos operadores. O sea, ¿qué hicimos o tenemos que hacer distinto de otras empresas que también nos están buscando? En esto, como decía vos, Pipi, la parte económica al principio siempre lo más importante, pero después se tiene que generar un vínculo, un algo, una sensación de crecimiento, la famosa camiseta, porque si no, o sea, no, en esto muchas veces los buenos liderazgos son fundamentales. Y por otro lado también, a veces también uno ve que en las estructuras nos encontramos con gente que tiene, o sea, dos personas que tienen un compromiso totalmente distinto
con el mantenimiento de la máquina, trabajando por ahí el mismo puesto, y tienen la misma remuneración. Y si no podemos diferenciar eso, no nos va a quedar otra que nivelar para abajo. Entonces, hay muchas cosas que hay que pensar. Yo sé que el problema de las personas en muchas localidades es muy complejo, pero bueno, alguna vuelta le tenemos que dar. No es fácil, pero siempre hay algo para hacer. En esto también hay que a veces interiorizarse mucho de qué hicieron otras empresas. Por ahí hay que buscar la información para retener, para que las personas conseguir ese sentido de pertenencia y creer en que las personas realmente todos se merecen un poquitito de oportunidad. Pero bueno, es un trabajo arduo. Me muero por hacer 200 preguntas, pero tenemos 45 minutos para hablar de esto y los protagonistas son ustedes y le tenemos que sacar renta a esto. Ricky, ¿cuál es el mejor escenario que te imaginás para que el capital humano pueda sentirse partícipe auténtico en el proceso? ¿Y cómo te imaginás tu rol comparado con el de ahora en ese escenario ideal? Soñemos. Bien, gracias. Primero, soñar es gratis, pero arranquemos por soñar mañana. Porque si sueño a 10 años, hay tantas variables en juego que va a durar muchísimo esto. Primero, en este cambio de lógica que yo estoy viviendo hoy, de pasar de sembrar 614 hectáreas de maíz, y voy a usar el cultivo de maíz, me toca gestionar en la campaña que viene, 42 millones de plantas de maíz. ¿Sí? Para decidir y captar lo mejor posible de eso. Ese cambio, no importa que esté en mi cabeza, si mi equipo no lo sabe, no va a pasar nada. Entonces ahí es donde empiezo a ver que le decía sistema complejo, máquina, operario, digamos, desde que yo lo piense hasta que pase, ¿sí? Máquina, operario, contratista, el agrónomo pobre que le rompo los quinotos todos los días, el encargado del campo, el que lleva la semilla para que esté en tiempo y forma. Es recontra complejo ese sistema. ¿Quién es el cliente? Y el cliente final es el maíz que nos paga el sueldo a todos, digamos, ¿no? Entonces la calidad de siembra con la dispersión entre líneas y todas otras cosas que se ven en otros lados es lo que quiero que pase. Pero en 42 millones de plantas en 33 microambientes distintos. Entonces el nivel de complejidad que yo puedo tener es el que puedo operar en el campo. Si yo lo pongo en el Excel y en la pantalla y en el diseño, pero eso no pasa, gasté guita de gusto. Entonces, la mirada sistémica para mí es clave. Y si yo quiero gestionar 42 millones de plantas, además las máquinas cuando lo coseche, no solo me va a cosechar el maíz, sino me va a cosechar los datos, que me sirven para ver si le erré o no le erré, y para aprender más rápido. Con lo cual, el sistema complejo no solo pasa por lo físico, sino que pasa también por lo digital. Entonces, me saco de la semana que viene, y por suerte la semana que viene no hay que sembrar, digamos, ¿no? Y llovió, estamos bien, pero tengo que pensar toda la organización para que cada planta de maíz esté mejor. Y eso no va a pasar si las personas que hacen las cosas no están bien. Cuanto más me dispare a soñar pavadas, menos va a pasar. Si el contratista con el que yo trabajo no tiene esto en cuenta y el operario está bien, y no solo en el momento que está sentada en la máquina, sino hace cuánto que no ve a la familia, dónde está, si puede volver, no puede volver, es todo el contexto. El piloto de Fórmula 1 que yo soñaba corre la carrera, en la carrera tiene que estar todo listo para que pase al 100%, pero tiene un contexto totalmente distinto. Entonces, ¿con qué sueño? Con que entendemos ese sistema, con que operemos ese sistema, con que las personas estén bien.
parte de la primera conversación yo le decía, yo soy antropocéntrico. ¿Sabe qué? Este flaco que está... Primero, este flaco, ya la arrancaron mal, digamos, ¿no? Y porque para mí, y esto para mí es importante como responsable de mi equipo, las personas son lo más importante y están al centro de todas las decisiones. Si yo no tomo decisiones en función de las personas, nunca voy a poder optimizar el sistema complejo. Y yo puedo pensar lo que quiera, puedo venderme todos los futuros que quiera, puedo sacar el crédito que sea, pero si no tengo en cuenta que al final del día lo hago vendiendo maíz, trigo, girasol, soja, algunas otras cosas y carne, no entendí nada. Entonces, ¿dónde entran las personas? En todos lados. ¿Y cómo va cambiando esto? Un montón. Yo no sé si en 10, y por eso te decía hoy, pero yo no sé si en 10 años el esquema de contratación, remuneración e incentivos de alguno de estos equipos no va a ser parecido al de la minería. No lo sé. Me tengo que preparar para hacerlo. Y tengo que ir a copiar a ver cómo lo hacen en Vaca Muerta, porque a mí no se me va a ocurrir. Hay que aprender de los que lo hacen bien, no hay que inventar todo todos los días. Yo no sé si no voy a tener esquemas de turnos como tienen en Australia. La verdad que en 10 años no tengo ni idea. Lo que sí estoy preparado para tratar de adelantarme a eso y co-desarrollar las soluciones con los que trabajan conmigo. Le tengo que preguntar a ellos. Y para mí TikTok es una herramienta genial porque ellos son las que la usen. Y los más jóvenes más. Y tener las casillas con conectividad no es una opción no tenerlo. Porque si yo quiero hacerlo y yo lo quiero para mí, ¿cómo no lo voy a querer para los otros? Y eso, y yo hago todo con contratistas, con lo cual tengo unas conversaciones que ni se dan una idea con los que trabajan conmigo en ese sentido. Así que, ¿cómo lo sueño? En conjunto. Lo único que sé es que lo tenemos que hacer entre varios. Gracias, Ricky. El lema de este congreso es todo está conectado. Y en Bertini están en streaming viendo en este momento al dueño, al hacedor, al número 1, al que liquida los sueldos. Y si no, lo van a ver mañana o pasado, dentro de una semana. Y el otro día hablábamos, dice, muchas veces la venta de una herramienta se produce por TikTok, porque uno se enteró y tuvo tantas visualizaciones. Entonces, ¿cómo ves el escenario ideal para que el capital humano que trabaja en tu empresa, y ahí yo te pedía como una abstracción también por CAFMA, o sea, a veces que salgas de pipi y te pongas las charreteras, y cómo ves tu rol o el rol de un empresario en la fábrica respecto de ese escenario, ¿no? Bueno, primero que nada tenemos algo en común los productores agropecuarios y los industriales de este país, que somos pymes. Por eso estoy acá también, ¿no? Hay que marcar eso. Quizás una gran empresa tiene mucho más sistematizados los procesos, con lo cual las personas que trabajan en ella tienen menos vinculación entre sus jefes, ¿no? Menos vinculación de este modelo afectivo que hay que programar. Para mí lo importante de mi empresa es que la máquina salga lo mejor posible, con lo cual llegue a mi cliente, que son ustedes, de la mejor manera posible. Así que para eso hay que trabajar y hacerle entender de que las cosas tienen que estar apretadas con el torque correspondiente, que si hay algo que no va hay que dejarlo de lado y poner algo nuevo, que bueno, todo ese proceso importante que hay que hacer. Cuando antes no había la comunicación, hoy estamos en la era digital, donde se abandona la era industrial, estamos en una era digital, ya no existe más el jefe, existe el líder. El jefe era el que tenía los recursos monetarios y la comunicación. Estructura de era industrial puede ser el ejército, puede ser la iglesia. Entonces hoy hay que hacer las cosas bien porque hay que dar el ejemplo. Y en ese hacer las cosas bien hay que tener esa buena empatía con la gente. Y para poder llegar a un cliente que compre la máquina, como el cliente también tiene su empleado,
y su empleado tiene que estar conforme con la máquina que le van a comprar, también ese empleado tiene cierto peso en la decisión. Y hoy con piloto automático, nos reímos la otra vez en la Expo porque nos comentaban, con piloto automático el empleado, quien maneja el tractor, va mirando TikTok, va mirando el celular. El celular hoy es una herramienta casi tan habitual, con tanta llegada, así que ya hay una llegada en la posible venta de la máquina a través de las redes sociales, digo TikTok por decir TikTok, pero puede ser YouTube, lo que fuera. Antes quien tenía que hacer la venta lo iba a visitar, gentilmente tomaba unos mates, quizás llamaba a la esposa y convencía que esa herramienta iba a ser beneficiosa para ese vínculo matrimonial y que no esa plata, en vez de gastarla en un crucero, tenía que ponerla en la máquina. Hoy ya, digamos, las decisiones se toman, a nuestro entender, desde otro punto de vista. Entonces, es importante para mí, para que las máquinas salgan lo mejor posible y que llegue lo mejor posible, y para el que recibe la máquina, también tener el mejor acercamiento con la fábrica. Así que hoy la tecnología digital nos cambia la manera de pensar y de hacer las cosas. Y en ese proceso, como decía Ricardo, hay que repensar una y otra vez, no todo está plasmado, así que es un continuo avance de la manera de tratar de sacarle mejor el jugo a las cosas y que llegue de la mejor forma posible. Gracias, Pipi. Compro una máquina, la inserto dentro del sistema productivo y tengo un problema menos porque está automatizada alguna de las funciones. Y encima le hago anotar cosas. ¿A qué distancia está la administración del lote, de quien hace las cosas, el que se levanta, el que está pensando que por ahí le pagan para la ración si la entrega en tiempo y forma? Y el chancho lo mira y no entiende mucho de esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo visualizás vos el mejor escenario para que el capital humano se sienta parte reconocido del proceso? ¿Y cómo te ves vos para insertarte, que estamos de alguna manera a campo diciendo cosas que ya tendría que enseñarse en el jardín de infantes a veces, ¿no es cierto, Chueco? Sí, la realidad es que a veces hay un abismo. Lo hablabas vos, Pipi, también vos dijiste algo, Ricardo, entre el proyecto, la idea y lo que a veces uno ve en el campo, esa persona que es la que en definitiva resuelve las cosas arriba de la máquina. Esto a veces hay un abismo. Yo creo que también esto que decís vos, Pipi, y vos también lo dijiste, el tema de replantear la cosa de vuelta. De nada sirve a veces una capacitación si después dentro de la administración las personas no tienen el tiempo asignado para hacer los mantenimientos. Eso, a veces hay diferencias, hay abismos. El tema del manejo de la tecnología, cualquier máquina que se incorpora con tecnología, hay que sentarse a entenderla. Esa costumbre que tenemos nosotros, que ni siquiera leemos los manuales de la televisión ni nada, empezamos con los botones, eso no lo podemos tener en una máquina de alto rendimiento que incorporamos en la empresa. Y tampoco podemos dejar a veces en la mano de una persona que dudamos a veces de su preparación el entendimiento de este. Entonces, realmente hay que meterse. O sea, las máquinas fueron pensadas para gente que las entienda. Y mucho del tema también, yo me topo mucho a veces con el tema de los mantenimientos. Y los problemas de mantenimiento no son de las personas. El problema de mantenimiento es de la administración. O que no se preocupó por las personas sepan cómo hacerlo, o porque no le meten los tiempos dentro de las rutinas. Che, fíjate después cuando tengas un rato engrasada, cuando tengas... Las personas cuando tienen un rato se ponen a tomar mate con el compañero, no están pensando en engrasar la máquina. Si vos que te engrases una máquina el sábado antes de irse al pueblo, y la mitad de los bujes no le hace falta grasa. Entonces, tenemos que ver un encuadre distinto si queremos que las máquinas rindan las expectativas para los cuales la compramos. Hoy se está metiendo mucha tecnología. No es solo la pantalla, por suerte, a veces nosotros, los más añejos, nos cuesta meternos dentro de una pantalla
y un chango joven con los celulares, la pantalla la entiende más fácil. Pero es el conjunto de la máquina el que hay que entender para poder pensar en la eficiencia. Entonces, bueno, eso es un poco lo que... Chuico, el otro día charlando, hablábamos de... en Europa se bajan del mismo tractor que se usa acá y están vestidos para ir a un casamiento como imagen. ¿Cuánto se usa de ese tractor acá en la Argentina y se adquiere y viene configurado de determinado modo, ¿no? ¿Qué porcentaje usamos? Yo, la verdad que de la tecnología instalada de los tractores, hoy no sé si llegamos a usar el 50%. Tienen muchos automatismos que la gente no los usa, y a veces los automatismos son los que te dan los coeficientes, la eficiencia del combustible. Y la gente a veces no los usa. Creo que es mayor en las cosechadoras. Pero, o sea, en las cosechadoras se usa menos porcentaje, un porcentaje más chico. Pero los tractores fácil hay un 50% de tecnología que no se usa, porque a veces tampoco se la explicó bien. Pero tienen mucha tecnología instalado, todos los tractores, todas las marcas de tractores, en su línea de punta, tienen muchísima tecnología apuntando a la eficiencia. Entonces eso es lo que hay que aprovechar. Tengo 2 minutos para cada uno, no cumplí porque me encanta escucharlos. Pipi, ¿qué no podemos omitir? ¿Qué cosas no se pueden omitir para operar tecnología mecanizada dentro del proceso que a vos te toca gestionar? Ingresó el láser y charlábamos, dice, bueno, listo, un problema menos. Como proceso, y apelando a tu síntesis, ¿qué cosas no se pueden omitir? No, lo que no se puede omitir es el cambio. Hay que cambiar permanentemente. Yo terminé la carrera de ingeniería y no había software de dibujo. Así que empecé a trabajar en el tablero. Y en el año 2000 instalé un software de 3D y hoy, obviamente, con software de 3D y actualizado. Llegó el láser, bueno, el láser de CO2, ahora hay un láser de fibra óptica y hay que aprender constantemente. Llegó la plegadora automatizada y robotizada, bueno, conseguimos un chico joven que tenía maña para los plegadores viejos, los de oficio ya no se ponen con las nuevas tecnologías. Así que el cambio siempre es permanente. En pandemia, que nos tocó reorganizar un poco la empresa y el trabajo, a raíz de eso, del mucho diálogo con la gente, reubicamos un montón de personas que no estaban cómodas en su lugar. Ahí nos dimos cuenta a través de ese comité que se había que formar para la seguridad, y ahí nos dimos cuenta de esto, de que mucha gente no estaba cómoda en su lugar, hacía mucho tiempo que estaba. Así que hay que pensar que esto cambia permanentemente y no te puedes quedar con lo que ya descubriste que lo solucionaste. Hay que seguir avanzando, que va a cambiar. Ricky, te la tiro a vos esta, porque el Pipi tiene clientes externos, que a veces se acuerdan de mamá, y clientes internos, que son los empleados, ¿no? Vos tenés clientes externos, que es el estándar, internos, que son las plantas, y de alguna manera también, así como vos planteaste en algún momento, hay un estándar para la toma de datos también, que quién lo sabe, ¿no? ¿Qué cosas no se pueden omitir? Primero, y coincide mucho con Pipi, y esto es de Lelutier, no es de Ricky, es todo tiempo pasado es anterior. ¿Sí? Y cuando vemos a la cultura de trabajo, y con respecto a esto, mucho más. No, porque yo me levantaba a las 5 de la mañana y hacía frío y dormía en la casilla, No, flaco, eso es historia. Es como, y me pasa en la medicina, la residencia es una porquería, ¿sí? Y todos pretenden que los únicos que decimos que la residencia es una porquería somos nosotros, que la vemos de afuera. Lo mismo que la vida en una casilla, al sol o al frío, a lo que sea. Para nosotros nos parece normal y para otros no. Entonces, todo tiempo pasado fue anterior. Si voy a pensar en futuro, tengo que pensar distinto y con los que lo van a hacer, no como yo quiero que sea. Segundo, no es un problema de los otros. No, ese problema es del contratista. No, es de nosotros y tenemos que hacer cosas. Y si vamos a hacer cosas, hacer, colaborar, aprender.
¿Y qué hago? Miro lo que tengo cerca. Seguro que el problema lo está tratando de resolver. En mi zona hay dos cosas que a mí me llamaron recientemente mucho la atención. Primero, lo que está haciendo el grupo Quemú en capacitación de gente, wow, no tengo que copiar, tengo que sumarme a lo que están haciendo. Segundo, otra de las cosas que nos pasa es, nuestra actividad no es atractiva, nadie quiere hacer lo que hacemos nosotros. Lo que está pasando y lo que pasó acá en La Rural hace poco con el camión del Arte Innova, está buenísimo. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que se acerca, le parece interesante, tenemos que atraer, nosotros tenemos que atraer, capacitar, retener, generarles habilidades y la camiseta, que también se habló. Para mí, los resultados de un equipo de trabajo tienen que ver con ingeniero, ¿sí? Capacidades más habilidades, y hay algunos que tienen habilidades que suman y otros que restan, porque si tengo un Ortiva en el equipo resta, ¿sí? Si tengo uno que es muy capaz, pero no sirve en el equipo chico de trabajo, lo tengo que sacar. Y esas dos capacidades más habilidades se elevan a la potencia que tiene que ver con la actitud, que le pusimos camiseta. Los resultados del equipo van a depender de esas cosas. Así lo veo, y eso para mí son los desafíos y las cosas claritas de trabajo. Bueno, excelente. Dejo para el final algunas cosas, pero aquel que tiene que hacer el proceso, que tiene que estar conociendo la labor, que de alguna manera vos lo que planteabas, es muy difícil encontrar en una empresa un tipo que hace 3 años que esté en la empresa, y con esa persona vos te encontrás como parte de un eslabón, ¿no? Entonces, ¿qué cosas no se pueden omitir desde la administración hacia cuando vos trabajás? Porque muchas veces, y esto te lo planteo así, a veces las capacitaciones son como la fase de la luna en el almanaque: cuarto creciente, siembra; cuarto menguante, pulverización; mixer, luna llena, ¿no? Cuando realmente nosotros estamos un poco como para definir procesos, ¿no? ¿Cómo la ves ahí? ¿Cómo te ves vos? Sí, yo creo que lo fundamental en las empresas, eso que comentabas de los 3 años, hay mucha rotación de gente, y creo que de la empresa hay que estar muy atento a cómo están las personas. A mí, o sea, me dolió, pero en un momento fui a un campo donde la madre de uno de los tractoristas estaba mal, y uno se va pensando, pucha, y la verdad, a los 4 días hablo con el encargado por esto: che, ¿cómo anda la madre de fulano? Por poner un nombre. Y el tipo no sabía. Y loco, está laburando con un tipo, o sea, no te pasa siempre eso, pero creo que de las empresas hay que estar muy atento a las personas. Porque también a veces nos pasa que perdés tipos que realmente eran importantes, y a lo mejor el tipo hace tiempo venía desconforme con algo que la administración no lo supimos percibir o no lo supimos encaminar. Un tipo que no vale, un tipo que tenés problemas, ese dejarlo se vaya solo. Pero ese tipo que te resuelven mucho dentro de los equipos de trabajo, y a veces se pueden perder. Entonces, creo que hay que estar muy atento a meterle más tiempo o más allegado, eso de generar el vínculo, a cómo están las personas. Vos también hablaste bastante, Ricky, del tema del conjunto de la persona, de tener la habilidad y tener... y bueno, creo que hay que estar más atento a eso para formar grupos de trabajo fuertes. No sé si es un poco... Sí, Choco, gracias. Pipi, como decíamos el otro día, tiremos ideas y construyamos el grupo de WhatsApp. 2 ideas de experiencia que te quedan de todos estos años que Bertini se construyó alrededor tuyo, ¿no? Bueno, sí, las pymes son un evento social, son parte de la sociedad, son un grupito humano, y hay que tener mucha cercanía. Es importante eso. Las ideas es que habría que trabajar con mayor diálogo,
que eso es lo que estamos haciendo nosotros, y también como pyme estamos tratando de tomar ejemplo de las empresas más grandes que tienen sistematizados el trabajo más en equipo. Pero acá lo importante es un poco lo que decía el Chueco, saber, a lo mejor para una persona quizás el sueldo es importante, pero quizás que le pregunte cómo está la madre es mucho más importante. O sea, te valora muchísimo más eso, o cómo está el hijo, o cómo le fue con esto, con lo otro. Muchas veces en Rosario tenemos la problemática que la atención médica no es buena, y en algunos casos como empresa y como seres humanos salimos a acompañar de alguna manera mejor. Y yo creo que está ahí, en el vínculo con las personas, es lo que estamos desarrollando constantemente. Somos una pyme que creció de la nada, o sea, mi viejo arrancó el taller y tenemos también muchos parientes trabajando y todos con cierta lógica y cierta responsabilidad, así que hay que seguir trabajando en ese sentido. Dejo para lo último, Ricky, pero Chueco, dos ideas de esas que, ¿cómo mejoramos acá? Creo que es un poco lo que estábamos hablando, o sea, acá hay que meterle muchas fichas a las personas, o sea, sí, porque a veces, no, mirá, que esto rompió esto, que el otro, bueno, pero en algún momento, o sea, termina siendo lo que hay para manejar tremenda máquina, que tenemos muchas expectativas de producción, entonces hay que meterle fichas a eso. Y realmente andando un poco, a veces descubrís personas que tienen valores para trabajar y a lo mejor estaban ocultos. Hay otras que no, que visiblemente vos sabés que ese tipo sacátelo cuando puedas, pero hay personas que realmente tienen para dar y para aportar mucho en los equipos. Y bueno, hay que saber cómo canalizar. A veces te chocás con idiosincrasias totalmente distintas, entonces tenés que analizarlo de otra cabeza. Pero las personas es lo que hay. O sea, tenemos que poder llegar a eso. Ricky, y después viene lo que te decía, pero te reías recién cuando hablábamos del terrorista, el apóstol, el mercenario, y etcétera, que bueno, eso me permitió hacer kilómetros, ¿no? Pero dos ideas de esas que rompen la cabeza. Si no se mide, no se aprende. ¿Sí? Y eso es una cosa recontraimportante, y eso es fácil de decir, pero si no se generan los incentivos positivos, sobre todo a los equipos de trabajo, no se generan cambios. Y los incentivos es mucho más que plata. Entonces, medir, aprender, generar objetivos, incentivar, volver a... Hola. Sorprendimos a todos. De vuelta. ¿Quieren que siga practicando el elefante? Hola. Hay un elefante acá en la sala. Él lo imitó muy bien. Que es recontraimportante tenerlo en cuenta. Nunca vamos a usar y aprovechar más del 50% de los tractores, con toda la tecnología que tienen. Nunca vamos a optimizar el 60% en una cosechadora con la más alta tecnología si no entendemos que acá hay un elefante dentro de la sala. Y ese elefante dentro de la sala se llama presión fiscal exacerbada sobre el sector. Llámese retenciones, brecha, todas esas cosas. Eso enrarece todas las conversaciones. Protección efectiva alta para algunas industrias y para otras no. Eso impide que el diálogo con el PIPE sea franco y que discutamos solamente de tecnología en vez de discutir de negocios. ¿Por qué? Porque para ponerlo en una cuenta bien clara, y lo voy a decir antes de la baja de la soja de los últimos 40 días, porque si no además me deprimo, porque es mucho peor, un iPhone 15, que todos y mis hijos quisieran, en Estados Unidos hace 30 días salía 2,5 toneladas de soja. En Brasil, un poquito menos de 5. En la Argentina, 16. Por todos estos, la misma soja. Entonces, está buenísimo hablar del futuro, está buenísimo tratar de cambiar esas cosas.
Pero si no entendemos que hay otras cosas que nos impiden hacer las cosas bien, probablemente genere incentivos en mi equipo distintos a los que debería. Tengo que mirar el sistema completo. Y el sistema completo incluye el elefante en la sala. Vicky, para concluir, yo decía, hace años estábamos a 13 horas del Farm Progress Show y hace muy poquito estábamos a 13 años del Farm Progress Show. La escala cambió, pasamos de horas a años. El iPhone es el mismo, tiene la misma tecnología. Y el nivel, el pedacito de país que estamos utilizando para adquirir esa tecnología cada vez es más costoso. Así que, bueno, yo les diría, muchas gracias, amigos. Muchas gracias a ustedes. Hasta acá llegamos. Muchas gracias. Muchas gracias.